Bueno, egunon, Beñat Etxebarria daukazu zuekaz, badakizue, mikro hartu galdera egiteko. Beñat Etxebarria con vosotros en sala de prensa, así que solicitamos micro y vamos con las preguntas. ¿Qué tal, Beñat? Buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal todo en la pretemporada? ¿Qué tal está yendo? En lo personal, en lo colectivo, ¿qué tal sensaciones? Bueno, yo creo que personalmente bien, acumulando carga, que es lo que consiste la pretemporada, y poco a poco encontrándonos mejor con el balón. Y yo creo que colectivamente estamos haciendo lo que el míster nos pide en todo momento, y yo creo que los partidos también estamos haciéndolo bien, lo que trabajamos en los entrenamientos, y yo creo que por ahora estamos satisfechos. Al seguir con Gaizka tenéis esa ventaja, ¿no? ¿Es un poco la misma idea que el año pasado o estáis metiendo matices nuevos? No, por ahora, bueno, ya Gaizka desde que llegó nos puso las cosas claras desde el principio, y yo creo que seguimos con ello. Lo único que tenemos que pulir cosas, ¿no? De los 3 partidos, bueno, bien, ¿no? La imagen del equipo, especialmente en el último, quizás es el que más satisfechos estáis. Sí, la verdad que el equipo ha ido de menos a más en los partidos, y yo creo que en eso consiste la pretemporada, ¿no? Y lo que queremos hacer es pues ir creciendo y poco a poco encontrarnos lo más cómodos posibles, tanto con balón y sin balón, y para poder afrontar la liga como queremos, ¿no? Os quedó el año pasado, aunque fue bueno, un inicio amargo, luego mejor, quizás esa espina clavada, que no sé, ¿qué objetivos os marcáis esta temporada? Porque lo de Europa, compañeros tuyos, nos han dicho que esa es una palabra que vamos a ir dejando para más adelante. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo estoy con los compañeros, ¿no? Esa pregunta, esa palabra de Europa a lo mejor es dejarlo para más adelante. Yo creo que la clave de este año es empezar bien la temporada. Ya vimos el año pasado que no empezamos como queríamos, y luego eso pesa mucho, y la verdad que luego sufres durante el año, ¿no? Y lo que queremos es empezar bien, y luego ya intentaremos estar mirando lo más arriba posible. Tú en tu posición, que se acentúa la competencia, ¿no? Hay gente que está subiendo, chavales, ha vuelto Vesga, ¿cómo lo ves? Sí, no, la verdad que tenemos una plantilla muy amplia. En todos los puestos hay mucha competencia, y eso es bueno para el equipo y para uno mismo, ¿no? Para mejorar y apretar todos los días. Bueno, Beñat, lo que no sé sí que hace mucha incidencia el míster, sobre todo, y no sé si es donde vais a conseguir la mayor fluidez de juego, digamos, a partir de la presión, ¿no? O también, bueno, buscar el equilibrio ese con también generar, pero mucho también es a partir de, ¿no? de una presión alta, de robar, además os exige mucho todo el rato, ¿no? En ese sentido. Sí, yo creo que nosotros nos identificamos mucho en eso lo que quiere el míster, ¿no? Que es la presión arriba. Somos un equipo muy intenso, y sobre todo en casa, ¿no? Que tenemos que apretar con nuestra afición, y lo que tenemos que hacer es ir a por los partidos, y sabemos que también que será difícil apretar los 90 minutos, pero estamos trabajando para ello, ¿no? Para que el equipo rival no se sienta cómodo y nosotros seamos, pues a partir de la presión, que podamos hacer daño, ¿no? También os habéis fijado, es un poco, bueno, se hablaba el año pasado, ¿no? También de generar un poco más de juego. Habéis empezado con gol, los partidos se ha visto que, bueno, sobre todo la gente de arriba está con gol, pero dar un pequeño pasito ahí en eso, en la generación de juego también, no solamente ocasiones a partir de esa presión alta, sino también intentar jugar un poco más, así. Sí, no, la verdad que, claro, lo ideal sería eso, ¿no? Presionar bien alto, jugar bien, marcar goles, pero yo creo que ahora estamos en pretemporada, lo que tenemos que hacer es acumular la carga de trabajo. Lo que el míster quiere es presionar arriba, y yo creo que eso es igual lo más fácil ahora en pretemporada, ¿no? Que las piernas están un poco más pesadas que otra cosa, que para poder hacer el juego que igual queremos, y bueno, la verdad que yo creo que todo llegará, ¿no? Todo con el trabajo que estamos haciendo, al final todo llega. Al margen de eso, lo que sigue está claro, un ritmo alto, no sea lo que sea la propuesta, el equipo va a jugar a toda tralla, ¿no? Por lo que parece. Sí, no, nosotros sabemos que tenemos que meterle intensidad a todos los partidos, que sabemos que con la intensidad que metemos tanto en casa como fuera somos un rival difícil, y
es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que si jugamos como tenemos que jugar, podemos ganar a cualquiera y al revés, ¿no? Si no jugamos como tenemos que jugar, nos puede ganar cualquiera. Se han marchado jugadores que conoces de sobra y que llevan mucho tiempo aquí, como Iturraspe y Susaeta. Bueno, decía el otro día pues, de Marcos, creo, los que estáis en el siguiente peldaño sois un poco los que tenéis que coger ese testigo, ¿no? Bueno, la verdad que aquí hay todos grandísimos jugadores, gente que quiere que afrontar, que tiene que coger galones poco a poco, pues nos tocará igual a los más cercanos, a los siguientes más cercanos, pero la gente está comprometida y con ganas de aceptar los retos que vienen este año, ¿no? Y bueno, lo que has dicho tú, pues la verdad que se han ido compañeros y amigos y bueno, es otra nueva etapa, ¿no? Que les deseo lo mejor. ¿Se les echa de menos? ¿Se hace raro? Sí, bueno, yo personalmente sí, ¿no? Que llevo con ellos muchísimos años y la verdad que he vivido, pues casi te voy a decir, casi toda una vida con ellos, pues la verdad que se les echa de menos, pero bueno, ya te digo que yo ahora, como amigo de ellos, les deseo lo mejor del mundo. Todavía queda un poco, bueno, mejor, cada vez más cerca, pero se piensa en ese primer partido ya de Liga, se le va dando vueltas un poco al tema Barça y esas cosas, ¿hay? ¿O? Sí, bueno, yo creo que al final el primer partido de Liga es el objetivo, ¿no? Aunque estamos mirando a los partidos amistosos y estamos trabajando para ellos, pero yo creo que al final en los partidos amistosos como estamos trabajando es para enfocar el comienzo de Liga y es lo que queremos hacer, ¿no? Que sabemos que haciendo estos partidos bien y lo que proponemos, yo creo que eso te va a dar confianza y moral para afrontar el comienzo de Liga. Solo una cosa última, al principio estuviste un poco fuera del equipo por molestias, bueno, todo aquello quedó olvidado, ¿no? Que era aductor o... Sí, no, yo ya te digo, estaba un poco cargado y en una acción puntual noté un pelín más de la cuenta, de lo cual me decidí retirarme, pero las pruebas me dijeron que no estaba nada roto ni nada, que era una sobrecarga un poco más fuerte que de lo normal y decidimos parar un par de días y luego ya empecé con el equipo otra vez y ahora mismo estoy 100%, ¿no? Besterik? Vale, eskerrik asko. Venga, Gus.